Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Uno de los temas recurrentes en este programa es la vinculación entre el aprendizaje teórico del derecho y el ejercicio práctico de la profesión, así como la necesidad entre vincular uno y otro de estos aspectos. Me refiero a la necesidad de vincular la formación jurídica, la sólida formación jurídica con la que debe formarse a un abogado, con la también necesarísima vinculación con la práctica profesional. Y para conversar sobre este tema, he invitado a un buen amigo. Me refiero al licenciado Miguel Ferriz Martínez. Miguel es egresado de la primera generación de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y también en esta misma institución hizo una maestría en docencia jurídica. Debo decir que a lo largo de su amplia e importante carrera profesional, que incluye haber trabajado en una importante institución financiera de nuestra localidad y de haber trabajado también en importantes firmas jurídicas también de nuestra ciudad, hasta que finalmente se incorpora a su propio despacho. Me refiero al despacho de Fegamo y Bazab. Miguel tiene también diplomados en el área del derecho bancario, el derecho bursátil y el derecho internacional privado. Pues si su práctica profesional no fuera suficiente, Miguel ha sido un activo académico en la propia Facultad Libre de Derecho, donde ha dado diversos cursos y donde ha formado parte importante del programa permanente Extramuros de la Facultad Libre de Derecho. Me refiero a los prestigiados diálogos corporativos en donde se tratan temas de gran interés. Miguel, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos, y me parece que este tema de la vinculación entre la sólida formación jurídica que debe caracterizar a un abogado, también es necesario que el abogado pronto en su etapa universitaria se incorpore al ejercicio profesional. Sin embargo, parece necesario crear un puente entre estos dos aspectos. A mí me gustaría entonces que tú me pudieras orientar sobre cuáles han sido tus reflexiones en esta materia y particularmente qué es lo que tú has estado haciendo sobre el particular. Muchas gracias, Carlos. Te agradezco mucho la invitación a tu programa. Nada más como una aclaración. En la facultad no soy parte de la primera generación de la facultad. Soy alumno fundador, pero en aquel tiempo yo entré a tercer semestre. Tenía compañeros todavía de quinto, séptimo y noveno. Entonces, de la primera generación fundadora, pero no de la primera generación de egresados, pues. Y porque hay una circunstancia particular en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, porque por la naturaleza de su propia historia
ya inició con alumnos de semestres avanzados. Es correcto, así fue en el año de 88, precisamente este 2023, en agosto se cumplen 35 años ya de que pasó eso. Y precisamente... El tiempo vuela. Y hablando de eso, Carlos, y de la pregunta que me comentabas, tú y yo tuvimos la oportunidad de estudiar bajo el mismo plan de estudios diseñado por el doctor Arturo Salinas Martínez, desde los años 60, donde él tuvo la visión y el sueño, pues, de que las materias del derecho, que la carrera de jurista, pues pasara a niveles mayores a los que había en aquellos tiempos. Y entonces en su diseño de programa, que si bien tiene pues, las típicas materias que vamos a estudiar en cualquier universidad, pues tiene también otros ciertos pilares, desde los pilares metodológicos y de seminarios, hasta toda la parte de derecho comparado y derecho internacional, pero también con cierta flexibilidad que ha servido en el tiempo para poderlas acomodar a las circunstancias dadas de cada una de las generaciones que hemos ido pasando por el plan de estudios diseñado por Arturo Salinas. Dentro de ese plan de estudios, se le ocurrió a nuestro director Fernando Villarreal, quien entró este enero como director de la facultad, por nuestro también muy, muy querido y admirado José Robles Flores. Y en la visión de Fernando está muy claro modo de educación jurídica alternativa, en donde nos ha pedido, de hecho hasta se formó una unidad específica para toda esta parte, donde lo que se quiere, basado en ese mismo plan del doctor Salinas, llevar una vinculación del aula que tenemos en la facultad con las típicas materias y los típicos ejercicios que hacemos, a hacer una alternativa fuera del aula. Y entonces dentro de esta unidad, pues tenemos el centro jurídico gratuito, donde los estudiantes, obviamente supervisados por una profesora, pues atienden asuntos reales y que inclusive a nivel de llevarlos ante las autoridades jurisdiccionales, especialmente en temas familiares, casos reales, donde pues evidentemente ponen en práctica todo aquello que ven en las aulas en el aspecto teórico procesal. Bueno, acá lo ven en un aspecto práctico y por supuesto que es parte de la formación integral de un estudiante. También se tiene, por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos, donde también bajo la supervisión de una maestra, pues realizan investigaciones, litigio estratégico, análisis de sentencias de la Corte. Y este semestre en específico iniciamos una clínica de derecho societario, que en este caso está dirigida por tu servidor, donde nuestra idea es que esa parte del derecho privado, especialmente el derecho mercantil, puedan los estudiantes acercarse a cómo se hace en despachos, todo ese conocimiento que están adquiriendo en las aulas, de tal manera que el estudiante está realizando una práctica como si estuviera verdaderamente en un despacho. Y te estoy hablando de que el ejercicio comienza desde entrevistas para acceder a ser parte del curso, tal y como si fuera una entrevista de trabajo, desde a la hora que son aceptados en el programa y que están aquí, desde cerrar sus plantillas de tiempos, como en cualquier despacho que tenemos que cerrar tiempos y señalar qué cliente y qué trabajo se le hizo, desde cumplir a tiempo con los trabajos encomendados, supervisados y explicados por el facilitador que soy yo,
así durante el semestre para ir realizando diversas actividades, de tal manera que van entendiendo todo aquello que les ha sido explicado teóricamente en el aula, en la parte práctica, ya profesional, técnica en el despacho. Obviamente tendrán que firmar convenios de confidencialidad porque se les da información de algunos clientes bajo permiso de ellos, y verificar conflictos o conflict check, conflictos de interés, porque digo, uno de los requisitos es que no estén trabajando para ningún otro despacho, porque imagínate acá practicando y viendo al cliente que tienes allá de contrario, nos puedo meter en problemas. Entonces hacemos toda esa muy profesional para que no pasen ninguna de esas Es cosas. decir, es un auténtico simulacro de la vida profesional. Es correcto, de eso se está tratando. Este es el primer semestre que lo implementamos, esperamos seguir con esto. Creo que ha sido un buen primer ejercicio. Como todo, en el tiempo tendremos que ir mejorando y avanzando, pero creo que en los resultados que voy viendo estoy satisfecho. Espero que los alumnos también lo estén, pero evidentemente creo que esta educación clínica aporta. Y ya viendo, digamos, el estudiante ya viendo en la realidad todo aquello que está viendo en el aula, aplicarlo en la realidad, en la discusión, en el papel, en el por qué es esto, abona demasiado dentro de la formación integral. Creo que va a funcionar y va a ir creciendo mucho esto para el futuro, definitivamente. Una de las cosas, Carlos, que yo me he dado cuenta con el tiempo es que, y lo hago como autocrítica a quienes integramos los despachos de abogados, como tú dices, yo tengo la gran suerte de compartir, igual que tú, el estar en el despacho ejerciendo la profesión, pero también en el aula como profesor. Entonces puedes ver varias cosas que pasan en los dos lados. Y una práctica que se ha dado en México por muchísimos años es la de utilizar a estudiantes de derecho para hacer algunas labores muy necesarias dentro de los despachos. La típica de llevar libros sociales, por ejemplo, donde en otros países no se hace esa labor por estudiantes de derecho, sino que por unos profesionistas técnicos especializados en eso. Pongo el ejemplo de los Estados Unidos, donde tienen una carrera profesional técnica que se llama paralegal. Ajá. Que aquí podría llamarse algo así como profesional asociado de derecho. Y donde esa persona... Sí, el equivalente jurídico, el equivalente en el mundo de las oficinas jurídicas a las enfermeras y enfermeros en la práctica médica. Ándale, algo así como en el área médica que existen el paramédico, que es que no es a nivel licenciatura, sino que es a nivel técnico, que tiene que estar supervisado precisamente por el profesional de la medicina, pero tiene ciertas labores específicas. Y entonces eso en México, como tú bien dices, contrario al enfermero o a la enfermera, en México no existe algo equivalente para los abogados. No existe un técnico que pueda descargar el abogado en ese técnico profesional. Y entonces nuestra costumbre ha sido descargarlo en estudiantes. ¿Qué pasa en la vida cotidiana del despacho? Pues que el estudiante deja de ser estudiante, evidentemente. O sea, pasan 3 años, 2 años, es estudiante o sigue en el mismo despacho haciendo otras labores o busca otro lugar donde haga otras labores. De tal manera que se integran otros estudiantes que hay que volver a capacitar y que van a durar otros 2 o 3 años máximo haciendo esa labor. Creo yo que no es lo que estamos aspirando en una educación técnica. Es decir,
no se trata de eso, se trata de darles una experiencia mucho más rica que simplemente estar llevando libros. Se trata de técnicamente hacer las conexiones jurídico-teóricas que están viendo en el aula en la parte real de documentación y bien supervisado dentro de un despacho, porque no se vale nada más poner a hacer una maquinita. Sí, porque en la realidad de la práctica muchas veces lo que vemos es que lo que vemos en la realidad es, en primer lugar, que no hay una conciencia de un proceso de formación práctica paralelo a la formación académica, y que por otro lado la realidad que sucede en muchos despachos es que a los estudiantes se les toma realmente como si fueran office boy, como si fueran auxiliares de la oficina, pero muchas veces sin que entiendan con precisión qué es lo que están haciendo y sin que el abogado patrono tenga un cuidado, digamos, de que esa práctica en su despacho se convierta en un proceso formativo, porque a diferencia de lo que sucede en el caso tuyo, quizá en el caso mío y de otros colegas que son profesores universitarios, pues esa vocación por formar la traemos escrita en nuestro código genético, pero no es la realidad de la mayoría de los abogados. Fíjate que diste en el punto exactamente de lo que yo quería exactamente decir. Y contrario a la educación clínica de la materia que estoy dando en la facultad, por ejemplo, a estos practicantes que trabajan aquí en mi despacho para mí, para mis socios, me tocaron en algunas ocasiones que llegaba alguno de estos jóvenes, trayéndome algunos documentos. Oye, licenciado, necesito que firmes este documento. Y yo, muy bien, explícame qué voy a firmar. Y ahí empezaron los problemas. No sé. No, por favor, lee el documento y luego ven y explícame qué voy a firmar. Entonces, es exactamente lo que tú me estás diciendo. Esa no es una formación jurídica. Se trata precisamente de que aprendan de lo que están haciendo. Entonces, si se va a redactar un documento o si se va inclusive nada más para pasar a firma, pues hay que analizarlo, hay que pedirle al abogado supervisor que explique qué es lo que se quiere y por qué se quiere, de tal manera que sea un proceso formativo, que es lo que estoy buscando en la clínica. No es cópiate un papel, eso no sirve para nada, tenemos que redactar esto por esta razón que tú ya viste o que vas a ver en tu materia en el aula, pues. Sí, y en realidad, aunque muchos abogados sí traten de hacerlo, aunque no sean profesores universitarios, y aún en el caso de los que somos profesores universitarios, no necesariamente tenemos los conocimientos o las técnicas adecuadas para optimizar el proceso formativo, digamos, el proceso formativo profesional fuera del aula, me explico. Cosa que sí sucede claramente en el área médica, donde hay una experiencia de siglos en que una cosa es lo que se aprende en el aula y el procedimiento de educación clínica tiene lineamientos muy claros. Los muchachos tienen que leer un artículo, tener preparados ciertos temas, va el doctor principal a visitar a los enfermos
y ahí mismo les hace preguntas, a ver, con el enfermo fulano de tal, qué es lo que tiene, qué te indica que son estos síntomas, porque el paciente sabe que está siendo atendido en un hospital escuela. Pero esa gran tradición de educación clínica ha sido una ausencia, una carencia clara en el mundo del derecho. A mí me parece muy interesante que tú estés liderando este proceso y quizá yo te diría, desde el punto de vista tuyo como maestro, no es que sea propaganda, pero dicen que con frecuencia el profesor es el que más aprende en todos los cursos. Y yo te diría, ¿qué es lo que has aprendido y cuáles son tus reflexiones? ¿Cuáles han sido tus reflexiones ya con un semestre de implementación de este programa? ¿Qué es lo que te parece importante hacer? ¿Cuál sería la manera de vincular la educación en las aulas con lo que se hace en el despacho? ¿Cómo piensas que se comunicarían estos lineamientos a otros colegas? En fin, ¿cuáles han sido tus reflexiones? Porque ya un semestre me imagino que tiene cosas importantes en las que has aprendido. Sí, ciertamente para mí ha sido un gran proceso de aprendizaje, y sí es cierto, todos los días seguimos aprendiendo cosas nuevas de nuestros estudiantes. Estoy gratamente sorprendido, Carlos. Yo pensé que iba a tener que trabajar a un nivel mucho más básico con ellos, de llevarlos muy desde pre-kinder a hacer determinados documentos, pero me doy cuenta que lo han agarrado los trabajos asignados. Obviamente previamente se les explica qué van a hacer y por qué lo van a hacer, con fundamento en qué, pero he visto que como buena costumbre que tienen, porque es a lo que están habituados, regresan a su lectura teórica para poderme traer un documento bastante digno, que fue de lo que pedí. Digo, yo sé que va a traer muchas cosas a mejorar el documento que me van a regresar, pero están bastante mejor de lo que yo me esperaba, Carlos. De veras. Para hacer el primer ejercicio de que vas a hacer un acta donde se va a aumentar el capital, donde en tu vida has escuchado qué onda con eso, con el capital, y me vas a emitir acciones que son así, investígame y métete y ven la ley y ven la doctrina y luego tráeme el documento. Y es más, si quieres ver, yo no te voy a regalar nada, si quieres pedir o buscar o lo que tú quieras, pero tráeme algo. Y he visto cosas bastante dignas. Obviamente trayéndolas, ahora sí, explícame qué me estás trayendo. Quizá en este sentido, Miguel, la pregunta obligada es: ¿de qué semestre son estos alumnos que tú estás incorporando? Fíjate que yo hice que fueran, o dentro de mi propuesta fue que fueran alumnos de entre cuarto y quinto semestre. Es decir, aún todavía no ven la clase de sociedades mercantiles, y yo les pido, gran parte de los ejercicios que les pido es de ahí. Quiero que hayan llevado mínimo su clase de obligaciones y que preferentemente estén cursando el primer curso de mercantil, que aún no es sociedades, es mercantil general y operaciones y títulos de crédito. ¿Por qué quiero algo así? Porque ahora sí, salen de esta clínica y ahora cuando quieran salir ahora sí a buscar alguna oportunidad, pues esto va a ser, les va a parecer bastante sencillo. Es decir, no van a llegar a decir, me dijeron que firmaras esto. Ya saben, ahora sí, qué documento están llevando y por qué razón existe.
cuando trabajen en cualquier otro ¿Y tú despacho. has estado elaborando alguna especie de lineamientos, tomando notas sobre tu propio aprendizaje con el objeto de que esto después pueda ser replicado con otros profesores? Sí, he estado tomando algunas notas, he estado haciendo algunos cambios en el camino. Sí, algunas cosas funcionan, otras no. Por Eh, ejemplo, no me funcionó un ejercicio específico de, de un contrato que nos pidieron donde creo que faltó información de parte mía hacia ellos. Entonces hay que ser muy, muy cuidadoso con las instrucciones, porque si uno no da bien las instrucciones, pues no va a regresar un buen resultado, evidentemente. Pero ese fue problema mío, no de los estudiantes. bueno, creo que parte del proceso de aprendizaje de un ejercicio novedoso como es el de tratar de incorporar la educación práctica, vamos a decirle, en lugar de clínica, que es lo que tradicionalmente se ha utilizado, porque bajo este paraguas de educación clínica realmente se manejan muchas cosas que no necesariamente son lo que tú estás haciendo, ¿no? Ahora, por otro lado, tengo que decir la contraparte, ejercicios que estoy muy orgulloso de cómo funcionaron. Les dije a los muchachos que tenían, digo, desde el proceso de convocar a asamblea para realizar ciertos puntos, entonces tenían que hacer convocatoria, luego tenían que hacer ya su acta y demás, pero dije, aquí hay algo incompleto, porque nunca han ido a una asamblea real. Y ya sabes, o sea, buena parte de las asambleas que redactamos en los despachos son totalitarias y por lo tanto, como las llamamos acá afuera, las asambleas de escritorio. Qué cosa más aburrida para un estudiante hacer una cosa así. Entonces, se me ocurrió que dentro de ese ejercicio clínico hiciéramos un simulacro de una asamblea, para que ellos vieran en vivo que era una asamblea. Y ahora sí, eso es lo que de eso se tiene que levantar un acta, no al revés. Es decir, es algo que está en la realidad, eso se convierte en un acta. Hay que redactar qué fue lo que pasó en esa cosa, en esa asamblea, que es un acto real entre personas. Y entonces, lo que hicimos en ese ejercicio fue, obviamente, con una sociedad donde había accionistas que eran los propios estudiantes y yo, donde nos repartimos los puestos por sorteo, quién presidió, quién fue secretario, quiénes fueron escrutadores, donde estaban los puntos del orden del día convocados, y se desahogó tal cual. Se levantó lista de asistencia, los escrutadores levantaron su acta de escrutinio, le dieron lectura en la asamblea. El presidente, era una asamblea anual, el presidente rindió su informe, presentó estados financieros, le hicieron preguntas, se levantó votación, etcétera. O sea, en algo real. Fue un ejercicio Claro. que creo que funcionó muy bien. Y ahora sí, de esto, trasládalo a tu caso que te planteé y levántame el acta. Ahora sí ya sabes que es esto que está en la realidad, de eso es lo que se levanta el acta. Pues muy, muy interesante este ejercicio. Y desde el punto de vista de acreditación académica, ¿los estudiantes reciben algún tipo de reconocimiento en sus créditos o es solamente una oportunidad para trabajar, para tener una carta de recomendación, o cuál es la idea? No, cuando hicimos este proyecto, la directora del programa de la licenciatura, la licenciada Georgina Marcos, estuvo muy, muy atenta de nuestro proyecto y lo autorizó como
como una materia optativa dentro del plan de estudios. Entonces, se acredita como una materia optativa de las varias que hay dentro del programa. Entonces, acceden a completar los créditos de esa materia. ¿Y se puede reprobar o es simplemente el resultado es aprobado o no aprobado? No, si tiene una calificación numérica. De hecho, eso es un gran reto para los profesores de las clínicas, donde lo recomendable pues es tener pues muy bien detallado qué es lo que vamos a calificar dentro de cada uno de los ejercicios, dándole una puntuación específica a cada una de esas cosas. Le llamamos una rúbrica, donde en esa rúbrica pues esté muy claro cuáles parámetros. O sea, estoy buscando 1, 2 y 3. En el parámetro 1 sacaste esto, parámetro 2 tanto y parámetro 3 tanto. De tal manera que sea muy claro y más fácil para poder calificar, porque si no fuera así, Carlos, no terminas nunca. O sea, es ejercicio tras ejercicio tras ejercicio, no terminas de calificar nunca. Entonces, con parámetros bien claros, es bastante más sencillo y es bastante más claro para los estudiantes. ¿Y cómo haces para que esto coincida con los límites temporales de un semestre académico? Bueno, no es fácil, pero cuando hicimos el diseño, la clínica está hecha para durar las mismas 16 semanas de un semestre. Entonces, iniciamos exactamente la semana 1 del plan de licenciatura y vamos a terminar en la semana 16, igual que la licenciatura. Y una vez que termine este semestre, Miguel, ¿qué es lo que ocurrirá? Tanto contigo y este proyecto, ¿se piensa extender a otros profesores? ¿Cuál es la perspectiva que se le está dando a este proyecto? Por lo pronto, como materia, vamos a volver a lanzar la convocatoria para el próximo semestre. Espero que tenga buena respuesta de estudiantes. Y ¿cuántos estudiantes se admiten? No, fíjate que es muy personalizada. Estoy aceptando 8 estudiantes por semestre. Okay. Oye, tú me dirás, ¿tendrá Miguel alguna razón didáctica? Que a lo mejor podría decirte que sí, que tiene que ser muy uno a uno y demás. Pero te soy bien franco, no es cierto. La razón específica de por qué ese número de estudiantes es porque esta clínica la saco del campus universitario y la traigo a mi despacho. ¿Sí? Es decir, las juntas trato de que sea una experiencia lo más real posible. Entonces, están en mi despacho y en mi sala de juntas son los que cabemos. O sea, así de fácil. Por eso ese es el número mágico. Y del otro, sí, precisamente en esta unidad clínica donde estamos, estas personas que mencioné del jurídico gratuito, que ven otra parte clínica, donde está el Centro de Derechos Humanos con otra parte clínica, sí estamos viendo la manera de extender esto a otras materias. De hecho, tenemos una idea muy ambiciosa que no creo que sea para el próximo semestre, pero sí tenemos que verla para algún futuro cercano. Es alguna forma donde podamos hacer una integración clínica de varias clínicas. Claro. ¿Por qué no, si ya estoy viendo esta clínica societaria, por qué no hacemos una clínica, no sé, ahorita te decía, dentro de mi asamblea vimos estados financieros. Bueno, ¿por qué no hacemos una vinculación con la parte de la clase de contabilidad y las integramos? Y entonces en un mismo ejercicio que sus profesores de contabilidad junto conmigo, dentro de lo mismo, pues las integremos y como que hacemos un ejercicio pues más interesante, o la parte contable o la parte laboral. No sé, digo, es un proyecto bastante más amplio que espero que lo podamos ver en el futuro,
y no esté aislado así por materias como este arranque, pues. Claro, y en este sentido, por ejemplo, cuando uno prepara un curso de tipo o carácter tradicional, normalmente uno asigna materiales por semana o por sesión, cosas así por el estilo. ¿Cómo fuiste tú distribuyendo los materiales que se iban a tratar en este curso? Bueno, sí, depende del ejercicio, era el tiempo estimado que les daba a los estudiantes. Y aún y cuando teníamos programado, o así está programado por el programa de licenciatura, que fuera una optativa de una vez por semana, según los créditos asignados, yo solicité que me dieran oportunidad de tener 2 sesiones por semana. Y entonces, como lo estamos viendo, es la primera sesión de la semana, la vemos aquí en mi oficina, vemos el ejercicio, explico qué es y por qué, y técnicamente cuál es su fundamento y demás. Doy algún ejemplo, discutimos y luego los mando a trabajar, a que hagan ese ejercicio. En la segunda sesión es una sesión virtual y nos vemos en esa segunda sesión en Zoom. Okay. Y lo que hago en esa segunda sesión es, ok, ya tuvieron 3 días o 2 días para trabajar en el ejercicio. Quiero dudas. Todavía estamos a 1 o 2 días de la entrega, pero estamos en medio. ¿Qué dudas tienes? Porque supongo que estando redactando algo no le entendiste o algo te surgió, pues ahorita es el momento. No quiero problemas antes en la entrega. Sí, dificultades que haya tenido que enfrentar, retos exacto. que haya tenido que enfrentar el estudiante. Exacto, entonces en esa segunda reunión por semana vemos todas esas dudas del ejercicio asignado, que como te digo es un día o 2 días antes de la fecha estimada de entrega. Como te decía, la fecha de entrega es independiente de la entrega de la planilla de tiempos que te comentaba, que todos los despachos cerramos tiempos, decimos, porque necesitamos decir a qué cliente le trabajamos qué. Bueno, pues ellos también. O sea, los quiero acostumbrar de que quiero saber en este ejercicio que te encargué para tal cliente, qué hiciste y cuánto te tardaste, así como lo hacen todos los despachos. Entonces, todos los viernes me entregan su planilla de tiempo semanal, además del trabajo asignado, que puede ser en viernes o puede ser cualquier otra fecha que yo les haya puesto, depende del nivel de dificultad del ejercicio, es el tiempo estimado que les voy dando. Entiendo entonces que si son 16 semanas, tú programaste 16 ejercicios para funcionarlos así como me estás comentando, uno de encargar y otro de poner en común. Generalmente sí, salvo estas últimas semanas en las que estamos actualmente, que ya viene encima las últimas semanas del semestre. Hice una actividad integradora de todo lo que vimos, entonces va a haber más ejercicios por semana de lo que habíamos hecho, integrando todo lo anterior. Entonces, ok, ya vimos despacito cómo hacer todo esto y por qué lo estamos viendo. Ok, ahorita va un solo ejercicio que contiene todo lo que ya vimos y que tienes nada más estas semanitas para darme todo en tales fechas, uno tras otro. Entonces, estas últimas, digamos que lo programé para que me entreguen 2 ejercicios de los que antes me entregaban 1. ¿Y tú sientes que esto ha estado cumpliendo tus expectativas desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista, esto te ha ayudado en el trabajo al despacho, o ha sido otra materia más que has dado, pero desvinculada en el beneficio que tú esperas respecto a tu actividad profesional en el despacho? Bueno, no, qué bueno que preguntas. Ciertamente, mi despacho no está lucrando absolutamente nada con el trabajo de los jóvenes. Bueno, no necesariamente me refiero a que esté lucrando, sino me refiero a que el ejercicio sea
más realista. ¿Me explico? Ah, bueno, sí, en el ejemplo que te daba de la clínica médica, los enfermos que ven son reales. sí, en este caso, bajo permiso de ellos, los clientes que estamos viendo son reales. Quizás el ejercicio no. O sea, a lo mejor yo le digo, de este cliente que ya analizaste sus libros, sus estatutos y demás, resulta que va a aumentar el capital en 150 millones de pesos, lo cual no es cierto, pero para efectos del ejercicio de ese cliente real, sí. Entonces clientes reales me sirven como base para el ejercicio, aunque el ejercicio en sí no sea real. Pues es muy interesante. Ajá. Y en un momento determinado, en tu opinión, por supuesto que es la primera experiencia que se desarrolla en este tipo de educación, pero normalmente nos quejamos de que hay un desfasamiento entre la práctica del derecho y la evolución del derecho. ¿Tú sientes que esto de alguna manera permite construir, estrechar la brecha que existe en estos dos ámbitos? Yo creo que sí debe contribuir en algo, a eso. Es decir, en alguna medida, ayuda a dar realidad al aula, y eso vale mucho. Y otro es, a veces cuando teóricamente vemos alguna cosa en el aula, hasta que no estamos practicando con la realidad, nos damos cuenta de que, oye, ¿por qué en la teoría dice que debemos hacer eso? ¿Cuál es la razón de hacer esto? Yo les pongo mucho el ejemplo que me pasa a mí en la oficina. Yo veo muchas operaciones de crédito aquí en mi práctica, y en clase vemos, por ejemplo, cuando hablamos de los créditos de habilitación no avío y refaccionario, que en la ley viene la formalidad de que ese contrato debe ser suscrito en 3 tantos. Y así dice la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. El contrato de crédito de habilitación no avío y refaccionario se firmará en 3 tantos. Lo cual suena bastante extraño. ¿Por qué 3 tantos? Pues yo aquí en mi laptop le puedo poner, sácame 7 copias y me la saca en menos de un minuto. Entonces, ¿por qué cosas tan específicas? Y no te das cuenta hasta que estás tratando de cerrar un asunto y le pones imprimir. Pues sí. Te digo, hasta que estás en la práctica te das cuenta. En el aula, pues 3 tantos, pero no estás pensando en la realidad, que es lo que está pasando en la oficina. Y te das cuenta que efectivamente eso es así, porque estás hablando de normas de 1932, 1933, donde sacar 3 tantos era toda una odisea. Porque pues no había ordenadores, no había nada, estaba una persona con el escribano o escribiente. Tú ayer mencionabas en una junta que coincidimos, o antier, en una junta que coincidimos, mencionabas a las secretarias taquimecanógrafas. Pues sí, efectivamente, era un reto para esos profesionales sacar 3 tantos de un documento. Entonces, por eso la ley, yo creo que más que una formalidad que se le ocurrió en su momento por algo en específico, era una alerta de que, oye, aguas, porque no es 2 como siempre, son 3. ¿Por qué? Porque pues, se tiene que registrar. Entonces, uno para una parte, otra para otra parte, otra para el registro. Que quizás son normas que 2023 pues no funcionan, pero no... Ya no tengan tanto sentido, ¿verdad? Exacto, en el aula no las notas acá en la práctica. ¿Y cuál es la sanción por no tener 3 copias, si me permites la pregunta? Oye, pues está bien interesante, porque resulta
que pues siempre en materia civil nos han dicho falta de forma es igual a nulidad relativa. Pero viene la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si saco de más? ¿Y qué pasa si saco de menos? Ah, pues de menos sí es nulidad relativa y habrá quien diga, no, pero si saqué 5 en lugar de 3, pues de más está bien. Digo, hay un chorro de interpretaciones, pero la respuesta general sería la falta de forma acarrea nulidad relativa. Lo cual, bueno, muy positivistamente hablando, pues, muy letrísticamente hablando. Entonces yo no creo Sí, que sea así. que es uno de los trucos o de las deficiencias que se han ido dejando atrás en la forma y la interpretación del derecho. Ahora, cuéntame un poquito más sobre eh, cómo visualizas tú que se podría replicar tu experiencia en otras materias, porque finalmente me parece importante lo que estás haciendo, pero lo ideal sería que esto se replicara. Y por supuesto, y no solo en despachos que hagan las mismas labores que el mío. Yo lo veo que perfectamente despachos de corte litigioso, laboral, eh, de fiscal, puedan hacer ejercicios similares como yo lo estoy haciendo acá en el caso de derecho societario, pero ¿por qué no un despacho laboral tener una clínica donde vean casos reales de seguro social o de contratos individuales de trabajo o cosas así? En algún despacho fiscal, cuestiones de créditos fiscales y cómo se puede ir a tribunales con eso. O sea, no creo que esté cerrado nada más a una clínica societaria. Creo que muchísimas materias podrían adoptar algo así. Ciertamente no es... Yo sé que los estudiantes tienen hambre de eso y podríamos tener mucha voluntad de ellos para poder tener algo así. Ciertamente es algo a lo que nosotros los profesionales del derecho no estamos acostumbrados. Hablo de nosotros, de los viejos, Claro, donde no fácilmente aceptamos realizar algo así. O sea, se requiere tener cierta vocación especial para ser mentor de esta forma. Entonces, pero ojalá además me parece, sí, perdóname, te interrumpí. hay que explorarlo, porque no quiere decir que no tengamos. Digo, ya el simple hecho de nuestros colegas que son profesores universitarios, pues es porque tienen esa madera docente, quizás la tengan también para hacerlo en sus despachos. Habría que explorarlo. Pero también me parece que un ejercicio tan ambicioso como este en un proceso de replicarlo, por lo que te estoy oyendo, quizá necesitaría no solamente tener técnicas de cómo instruir a los alumnos y cuáles son los objetivos claros que se pretenden lograr en cada materia, sino me parece que requiere un reentrenamiento para los profesores. Sí, sí, coincido contigo. Yo lo tengo que decir en lo personal. Digo, tú sabes que compartimos este gusto y esta vocación por la docencia. Y yo, después de muchos años de experiencia docente, hasta que estudié esta maestría en docencia jurídica, me di cuenta de muchísimas cosas que yo desconocía, inclusive vicios míos dentro del aula, porque sí, efectivamente, en los ámbitos profesionales, específicamente en los abogados, pues sí, los profesores somos gente con vocación para enseñar, pero no tenemos formación como docentes, porque nuestra formación es como profesionales del derecho. Entonces sí, efectivamente nos falta alguna capacitación de ese lado, no solo para educación clínica, sino para la educación tradicional jurídica. Definitivamente, eso es así. Sí, claro. Esto me parece que es
muy relevante y qué atinada tu observación, porque no se trata nada más de la formación para materias clínicas, sino aún de la formación para materias escolarizadas. Yo creo que los profesores que han recibido técnicas de docencia jurídica son la excepción y no la regla. Y no nada más me refiero a lo que ocurre en la Facultad Libre de Derecho, sino en general en el mundo. Me parece que los profesores de Derecho son gente que sienten el llamado, que tratan de enseñar replicando el modelo y la visión de sus propios profesores, pero sin tener técnicas didácticas propiamente dichas. Fíjate qué cosa tan interesante acabas de decir. Precisamente en esa maestría yo me di cuenta, Carlos, de dos cosas bien importantes. Una, como bien dices, uno replica ciertas clases de ciertos profesores que te gustó la clase y te gustó cómo lo daba el profesor. Y lo tratas de replicar y de remedar inclusive de su estilo. Y algo bien interesante de eso, porque resulta que, la segunda cosa, resulta que nos decían allá los profesores de esta maestría que todos aprendemos diferente. Yo, por ejemplo, recuerdo que me enojaba mucho con mis estudiantes que no me estaban viendo y no me ponían atención, que estaban viendo por la ventana o que estaban escribiendo algo sin voltearme a ver. Y me decían, no, es que esa persona seguramente así aprende. No aprende como tú. Aprende escuchándote, por eso pierde la vista porque él es auditivo. Y el otro tiene que anotar todo. ¿Y qué dijo? Y tienes que repetir, ay, pues me está diciendo que lo repitas y ya lo dije. No, porque tiene que anotarle para entender. Y así cada quien. Entonces, los que imitamos a un profesor es porque nos gustó su clase, porque la daba como yo aprendo. O sea, claro. resulta que ese profesor aprende como yo aprendo. Entonces, me identifico con él. Desgraciadamente no todos hacían eso, pero con los 3 o 4 de toda la carrera que eran como yo, pues eran mis favoritos, pues sí, porque yo le entendía muy bien. Entonces, así pasa y por eso son a los que normalmente imitamos, efectivamente. Y en este sentido, ¿tú qué propondrías? Bueno, efectivamente hay que tratar de ser muy empáticos con los estudiantes en el sentido de tratar de tener para todos. A mí me gusta mucho, te lo digo sinceramente porque es mi estilo y así aprendo yo y por lo tanto así me gusta ser muy esquemático y hago cuadritos para todo. Y entonces esto, y te va para acá y otro cuadrito, y me gustan muchos cuadritos. Y piensa esto, pero piensa lo contrario y otro cuadro. Y ahí ando con... Siguiendo, emulando a tu excelso maestro Robles Flores Fernández. Sí. Tengo que decir que su clase fue mi clase favorita porque así soy yo. Entonces, sí, así somos. Entonces, pero ciertamente hay estudiantes que odian eso. Así como me encanta, porque así soy yo, habrá quien lo odia. Entonces hay que ser un poco más empáticos y como profesores inventar diversos tipos de ejercicios para abarcar a todos. Poner tanto ejercicios de lectura, ejercicios de mapas conceptuales, algún video, ¿sí? Y entonces repartir en varios escenarios algunos ejercicios y no todo el semestre sobre lo mismo. Pero esto realmente es un gran reto, tratar de dar una educación personalizada acorde al estilo de aprendizaje de cada alumno. ¿Tú crees que esto es viable? No para, digamos,
un tema tenerlo que replicar 5 veces, no nos da la vida, pero sí durante el semestre no ser tan monótono con lo mismo, sino darle vuelta a varias cosas. Creo que sí se puede. El problema es que, como tú lo decías, pues necesitamos capacitarnos, porque pues si no nos vamos al método que hacemos todos, y no estoy echando culpas, porque pues, no tenemos la formación de dar la clase por imitación. Ahora, fíjate, normalmente en el ámbito jurídico se puede notar un desfase entre la realidad y los postulados jurídicos de carácter normativo en el marco jurídico legislativo, incluso jurisprudencial, que es lo más dinámico. Sin embargo, pocas veces reflexionamos que tal parece que la educación también está cayendo en este desfase. Y esta pregunta te lo hago a propósito de la reunión esta a la que asistimos hace unos días. Háblame un poco de tus propias reflexiones sobre la incorporación de la inteligencia artificial en la educación jurídica, y yo te pediría que me des tu reflexión tanto desde el punto de vista de lo que ocurre en el aula, como también desde la perspectiva de la educación clínica tal y como tú la estás tratando de implementar. Sí, déjame darte mi reflexión preliminar, porque todavía tengo mucho que analizar sobre ese tema. Tú y todo el resto de la humanidad, porque esto se trata de una cosa verdaderamente novedosa. Así es. Yo creo en principio que no tiene que darnos miedo todas estas tecnologías. Sé que hay unos colegas escandalizados. No pasa nada. Te cuento una anécdota donde por allá del año 89 o 90 yo estaba llevando mi clase de contratos en 5º semestre, precisamente en la Libre. Y nuestro maestro de contratos, precisamente con la tecnología del 89 y del 90, nos puso a reflexionar precisamente de el perfeccionamiento de los contratos y de la manifestación de la voluntad. Y decía el maestro dentro de esta reflexión, culminando esta reflexión, me acuerdo perfecto porque a mí me marcó eso que dijo el maestro. Dijo: compañeros, el futuro del derecho es el fax, que era la máxima tecnología en ese tiempo. Y entonces, pues digo, hoy 2023 ya no existe el fax, pero creo que la frase del maestro es perfectamente acoplable al día de hoy. O sea, el derecho sí se debe acoplar a todas las nuevas tecnologías, como en su momento lo fue el fax, como lo fue ahora en pandemia las firmas electrónicas, estas DocuSign y todos estos sistemas que nos facilitaron muchísimo y nos acudieron a lo que estábamos acostumbrados. Pues ciertamente estas inteligencias artificiales, así como las otras cosas tenían cosas buenas y cosas malas, pues digo, tendremos que encontrar, que las va a haber y las tiene que haber, cosas que nos van a hacer que la profesión jurídica y la educación en el derecho sea mejor cada día. Oye, que se presta a que se van a copiar los trabajos. Se te van a copiar uno. Además, sin pretender que haya algún profesor que se sorprenda, realmente el tema de los alumnos que se copia tiene como unos 2000 años, ¿verdad? Así es, entonces te digo. Esa tecnología ya ha sido bastante probada y constantemente está en proceso de innovación. Que no nos dé miedo, o sea,
te va a pasar una vez, te vas a dar cuenta y nunca más va a volver a pasar porque vas a exhibir el caso. Entonces ya saben que no se va a hacer. Entonces no pasa nada, eso es una vez. Entonces ahora sí, ya te quitaste de ese problema. ¿Cómo aprovecho esto? ¿Cómo saco ejercicio? O sea, es más, o sea, sin querer quitarlo o prohibirlo, al contrario. A ver, pregúntale a esa inteligencia artificial qué opina sobre ahorita que decíamos, sobre el perfeccionamiento de los contratos con DocuSign. Y a ver qué dice esa cosa. Y tú, analízame esa respuesta y dime si estás de acuerdo o no y por qué. Ah, canijo. Digo, se me está ocurriendo ahorita, pero hay muchas cosas eh, que podemos hacer, o ejercicios de confrontación, a ver, humanos contra máquina, o no sé. Puede haber Sí, muchas cosas interesantes. hay que, en realidad, esto está en un periodo realmente inicial. Todavía me parece que que nos queda mucho por ver. Miguel, realmente cuando uno conversa cómodamente con alguien que aprecia el tiempo, vuela, pero al irse acercando el final de nuestro programa, a mí me gustaría que tú nos ayudaras con algunas conclusiones y reflexiones finales dirigidas al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, yo creo que para los estudiantes de Derecho, digo, si bien es eh, una profesión donde tenemos por muchísimo tiempo una educación y manera de impartirle muy tradicional, eh, que entiendan tanto nuestros colegas como los estudiantes que para esa formación integral, pues estas oportunidades de alternativas clínicas les pueden servir muy bien para esa formación. Les decía ahorita, los centros jurídicos gratuitos, los centros de derechos humanos, estas clínicas de otras materias como la mía de derecho societario, pues ayudan en toda esta visión de poder seguir llevando, en nuestro caso, a la Facultad Libre de Derecho, a hacer lo que queremos que sea y que se ha construido en estos últimos 35 años. Entonces, pues invitarlos a eso, nuestros colegas, si pudieran estar interesados, pues para platicar y poder armar algo donde estudiantes puedan acudir a sus despachos con un programa bien estructurado, y a los estudiantes a que no tengan miedo y se animen a entrar en este tipo de ejercicios y dinámicas. Sí, con franqueza, Miguel, te felicito por esta idea y este esfuerzo que has estado realizando, porque me parece que la educación jurídica y el mundo en general, el mundo del derecho en particular, requiere de estarse reinventando constantemente con el propósito de ir acortando la brecha del desfasamiento entre la realidad y lo que ocurre en el mundo del derecho. Al público que nos hace el favor de acompañarnos cada semana, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros. Nos interesa acercarnos a los temas que en particular resultan de interés para ustedes. Así es que nuevamente, Miguel, agradezco tu participación en este programa. Creo que todavía nos quedan muchos temas por conversar y espero contar con tu presencia en estos micrófonos en un futuro cercano. Y por lo pronto me despido de ustedes. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Miguel. Gracias, buenas tardes.